Bien amigos, les saludan aún. Vamos a ver en este video, porque a veces nosotros nos preguntamos qué pasa que nosotros cambiamos o reemplazamos lo que es el filtro de aire y aún así sentimos como que no ingresara suficiente aire lo que es al motor. Entonces aquí tenemos un problema que se da, que no revisamos muchas veces nosotros al cambiar o reemplazar este filtro, mirando lo que es la vía o el indicador de luces de giro. Vamos a notar algo en esta parte de aquí, donde nosotros muchas veces sabemos que lleva alguna trampa de agua, muchas veces puede llevar lo que es aquí aspira aire, el filtro, se puede ver el pase, y hasta acá, aquí algunos llevan una trampa de agua, como le digo, para que no aspire agua, pero en este caso ya podemos ver al fondo lo que es del guardafango, una esponja. Esa esponja se ve súper, no sé si la pueden lograr ver, se ve súper obstruida, súper llena de tierra, el cual va por este conducto, obviamente para filtrar impurezas, para filtrar piedras grandes o algo, pero nunca se reemplaza. Muchas veces está toda su vida ahí y nunca se reemplaza, entonces ese es el problema. Bien amigos, una vez quitando lo que es la polvera o la cubre guardafango, cubre polvo, como le llame, podemos ver la parte acá de adentro que ha quedado lo que es vacía, porque he retirado el tubo y acá lo tengo. Podemos ver que este tubo realmente es como un mini snorkel para que respire aire, y obviamente esto es lo que tenemos, el problema que hemos encontrado, que esta esponja, imagino que viene de fábrica, otros traen una trampa, y el problema es que si trae una trampa, muchas veces se tapa la trampa de tanta tierra, de tanto polvo, entonces hay que darle mantenimiento. Nosotros muchas veces no le damos, para serle honesto, casi nunca le damos los mecánicos mantenimiento a estas partes, como por ejemplo este trae una esponja, como para que no entre excesivo, pero está tapada, está sucia, para que no entre lodío o lodo, porque estos vehículos fueron creados, este fue creado como para calle de tierra y también para carretera, entonces para pista y también para montaña. Entonces esto se lo ponen para que no vaya a ingresar una piedra, un terrón o lodo, algo muy grande, pero ya vemos que está demasiado tapado. Varias opciones. Bien, al estar demasiado tapado, ya no pretendo, pueden ver la cantidad de polvo que sale cada vez que golpeo. Está lleno de tierra. ¿Cómo va a avanzar un vehículo así? ¿Cómo va a tener potencia? Sí, el problema es que por acá ingresa, como cuando un atleta corre con la nariz tapada, o que corriera con la boca tapada, la nariz, su respiración obstruida. El problema es que el vehículo necesita dos cosas importantes para tener potencia también, que es la entrada de aire y la salida de gases. Entrada lo más óptima que se pueda. Obviamente esto se hace para cuando se usa montaña, cuando se hace montaña y todo eso, pero vamos a quitar esta esponja. Obviamente si faltase lo que es el guardapolvos o guardabarro o cobertor de guardafango, el problema es que ingresaría lo que es tierra o sucio de la llanta. Entonces por eso este es indispensable que esté lo que es el guardabarro de este, porque aquí va la toma de aire, ya sea con esa esponja o sin esa esponja. Es importante, la esponja sería como una medida de seguridad por si no tiene el guardabarro o si ingresa algo también. Ahora, cuando tienen trampa de agua es por cuando cruza unos ríos. Bien, otra opción amigos sería que donde va el faro, o sea el faro antiniebla, puedan colocar, como los autos que modificamos, les ponemos una entrada de aire directa. Obviamente esos autos, un automóvil que modifica, no es para andar en pista, porque muchas veces si usted entra a un charco de agua que sea más alto de aquí, entonces el problema es que succiona agua y se va a fundir el motor, se va a dañar. Entonces muchas veces esos autos que son para carreras, solamente son para carreras. Por eso, a continuación de este, si ustedes quieren en su vehículo, vuelven a poner este y ponen un snorkel acá.
un snorkel desde esta parte de acá donde les había mostrado, donde iba la pieza metálica, y abrir un agujero para poner el snorkel de aquí hacia arriba. ¿De dónde viene esta parte? Escríbamelo ahí en los comentarios y lo vamos a estar saludando a la persona que sepa de dónde proviene esta parte que usamos anteriormente en una reparación. Nosotros usamos un trozo de manguera, usamos de este tipo de malla y cortaremos un trozo de este antiguo toma de aire de otro vehículo. Una vez cortándolos, fabricamos lo que es esto. La malla se sostiene en el tubo que cortamos interno, y esta va a ser como un colador por si algo sucio. Si vamos a quitar lo que es esta copa de aquí de la parte de atrás de esos tornillos, y vamos a ampliar lo que es este agujero para que pueda entrar la manguera. Una vez instalando lo que es el embudo, también la copa, entonces queda de esta manera. Y obviamente si quieren que se vea mejor pueden pintarlo de algún color y conectamos lo que es en la parte de arriba de la toma de aire el tubo o el codo que teníamos. El producto final, para que nosotros nos quede así de esta manera, la toma de aire.